¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Aida Mora. Bienvenidos a una entrevista más ahora estoy con mi amiga Dulce Yolotzin, que bueno, nos va a hacer el gran, enorme favor de platicarnos su historia, porque yo la vez que la conocí no practicaba nada de meditación ni espiritualidad, totalmente ajena al tema, pero ahora está súper involucrada en todas estas enseñanzas y bueno, vamos a platicar con ella cómo fue que comenzó, a qué retos se enfrentó, cuáles han sido sus enseñanzas y sobre todo, como bien lo dice nuestro título de esta entrevista, cómo modificar tu mente con la meditación, que bueno, a veces nuestra mente nos juega muchos contratiempos, ¿no? Hay que empezarlo a manejar, a dominar para que todo se materialice de la manera en la que estamos visualizándolo. Dulce, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Me encantaría muchísimo que no te presentaras, nos dijeras quién eres, para que, bueno, también mucha gente pueda tener visión de ti y conocerte. Sí, bueno, yo soy Dulce Yolotzin Medina Velázquez. Tengo 37 años. ¿Qué más? Pues soy profesora de universidad, estudio ingeniería, entonces que realmente en temas de mi profesión, pues es mucho la parte mental, la parte analítica. De hecho, pues es algo que a mí como que me gustaba mucho pues desde que estaba chica, la parte de las matemáticas. Entonces, pues nada, mi carrera y todo fue a través de ahí. Y eso, ¿no? O sea, creo que eh, mi parte profesional desde ese sentido siempre fue como relativamente sencillo, como por así llamarlo, como mi mente es afortunadamente ha sido como muy hábil siempre. Entonces, así como, por ejemplo, ahorita algo que estoy haciendo es aprender japonés, ¿no? Y al inicio fue tal vez un poco difícil, pero ya conforme ha pasado el tiempo ha sido muy fácil, ¿no? Y no solo japonés, igual estoy aprendiendo otros idiomas, pero a lo que voy es de que con esa facilidad, tal vez que ahorita estoy estudiando los idiomas, igual cuando yo era joven, con esa facilidad, pues estudiaba las matemáticas, el cálculo, las integrales, ecuaciones diferenciales y Sí, va- porque yo me ajá, acuerdo que algo que me gustó y admiré mucho de ti es que estudiaste dos carreras al mismo tiempo, exactamente, dos ingenierías al dos mismo ingenierías aparte, entonces toda esa habilidad mental, toda la estructura que ya tenías de la parte del raciocinio, tiempo. estaba súper, yo creo que dominado, ¿no? Entonces era una faceta tuya y que ahora con los idiomas estás generando igual otras conexiones neuronales. Exacto, sí, y vamos, afortunadamente, obviamente creo que sí, también me lo noto que conforme pasa el tiempo, pues tus habilidades no van a ser en todos los momentos las mismas. Pero sí creo yo que sobre todo, como tú dices en la licenciatura, era así como la captación para poder aprender, así como aprendía, como te digo, a lo mejor cálculo de variables complejas o un poco de electrónica, podía aprender investigación de operaciones y toda esta parte de estadística que también luego a la gente se le complica. Y luego también podía aprender un poco como de química, un poco de igual inglés, o sea. Entonces como que en ese sentido afortunadamente he tenido como facilidad, ¿no? Obviamente con sus, o sea, con sus, puedo llegar a tener ciertas dificultades, pero al final del día siempre he salido como avante. Y en esta parte, digamos, la parte profesional o la parte, digamos, académica, pues no se me ha dificultado, ¿no? Al día de hoy yo pertenezco, bueno, aparte de ser profesora de universidad, pertenezco a lo que es el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces eso es algo como muy bonito porque digamos que de el país, que en este caso México, pues ya a mí me reconoce como parte de su sistema de investigación, ¿no? Y obviamente pues eso también es, además
del honor o del prestigio que eso representa ser parte del miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores, pues también eso es, tiene su repercusión económica. Y vamos, es algo muy, muy padre porque pues también viene involucrada la formación de recursos humanos y muchas cosas, ¿no? Que te digo, creo que en este tema de la parte académica o de la parte mental, neurociencias, no sé cómo explicar, pero no se me ha complicado, ¿no? No, no se me ha complicado tanto, podríamos decir eso. Sí, y es que aparte de toda tu formación, de tener las dos carreras, la maestría, el doctorado, y bueno, ahora pertenecer a este círculo de investigadores, ¿no? Dentro del país. Entonces, de repente haces como un salto, ¿no? De repente a la parte espiritual, ¿no? En el cual te empiezas a ver involucrada poco a poco con algunos maestros en una organización o es una como cultura, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo fue que te involucraste en ese mundo? Bueno, pues comenzó porque, como digo, bueno, la parte a lo mejor académica siempre no se me ha complicado, la parte de aprender algo nuevo y de razonarlo, ¿no? De encontrar tal vez las partes lógicas, ¿no? Como te digo, como lo que es la matemática, ¿no? De que A más B igual a C y puedo, incluso en los idiomas, que es lo mismo, puedo encontrarle el sentido, la lógica, las reglas fácilmente, ¿no? Y lo primero que uno piensa es que esto mismo lo puedes trasladar, por ejemplo, a tus problemas personales, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un problema que en mi caso fue como muy recurrente es de que en el tema de una relación de pareja, pues siempre tenía complicaciones, siempre, ¿no? Bueno, algunas no tanto. Sí, es que algo que yo también he visto y no solo lo que Ajá, tú estás comentando es que a veces tenemos tan bien implantado el tema de la mente racional que la exacto. parte de nuestras emociones nos Ujú. juega ahí súper chueco, ¿no? Exacto. Sí, exacto. O sea, de repente sí llegué a tener como situaciones, digamos, emocionales como muy fuertes, ¿no? De a lo mejor incluso como tal vez de frustración, o sea, de algo que como que no se hacía como yo tenía contemplado y era así como la frustración y quedarme deprimida como un mes, ¿no? Y era así como que bueno, ¿no? Y de hecho eso también como que siempre fue así desde chica, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento con un médico fuimos y mis papás empezaban a decir que, bueno, pues que no hacía caso y demás, ¿no? Que era como desobediente. Y entonces el doctor pregunta, bueno, ¿por qué no haces caso a tus papás? Y yo les decía, pues porque no estoy de acuerdo. Siempre tan rebelde, Dulce. Ajá, sí, además, Oye, era aquí nos como, están mandando saludos a Alexito. ay, Alexito, gracias, Alexito. saludos, pechochas, las amo. Muchas saludos igual, Alexito. Ay, qué Entonces, lindo. cuéntame, esta rebeldía que le llegaban Sí, con quejas a tus papás. sí, es que al final del día, bueno, ahora lo veo mucho como que eran demasiadas emociones que a lo mejor ni siquiera podía como identificar, ¿no? Y y era así como que a lo mejor podía sentir tristeza, pero no lo podía ni siquiera como entender, ¿no? O sea, ya no digas procesar o asimilar, aceptar, etcétera, sino ni siquiera como ver, ¿no? Tal vez no era capaz de ver esto, ¿no? Porque yo precisamente todo era como lógica, lógica, lógica y quería entenderlo. Y y te digo, incluso, por ejemplo, bueno, eso fue como de adolescente y así, pero ya cuando pues empecé o sea, así a relacionarme pues afectivamente con gente, o sea, también me di cuenta igual lo mismo, ¿no? Era como de que me decían que no a algo y era así como, pero ¿por qué no? No, oye, ¿quieres ver una película? No, pero es que no me gusta eso, pero ¿por qué no te gusta, no? O sea, era como bien complicado, ¿no? Eh, muy chistoso, la verdad es que entonces me di cuenta que definitivamente la parte académica pues valía para nada, ¿no? Que en realidad no, muchas de esas cosas, o sea, y eso sí como que
lo empecé a percibir que no, pues no eran como con sentido, ¿no? Con un sentido racional. Y ya, ¿no? Entonces, pero vamos, a lo mejor entendía que no tenían sentido de manera como racional o intelectual, pero aún así, ¿no? Aún así era muy difícil para mí, amistades y así me recomendaban, ¿no? Así como, pues ya olvídalo, ¿no? El típico, ¿no? De terminas con alguien y, ay, pues olvídalo, ¿no? Sí, sí, sí. O ya déjalo, o empezaba, porque te digo, no solo era cuando terminaba con alguien, sino cuando recién empezaba, pues sí, era así como quererle marcar, no sé, cada 5 minutos, ¿no? Y era así como, pues relájate, deja que las cosas fluyan, no controles tanto, ¿no? Era como los consejos, sí. Y pues sí, a lo mejor sí los escuchaba, pero a la hora de la práctica era como de, pues no puedo evitarlo, ¿no? Es como esa ansiedad de, pues sí, tal vez de querer tener las cosas en tu control, ¿no? Como tal vez un poco, en mi caso, como relacionándolo con, pues, el éxito o la facilidad con que había entendido como otras cosas. Sí, como la parte del estudio estaba igual, como muy estructurado y dominado, pues a veces el tener ese desbalance en las emociones causaba conflictos y no En las solo relaciones personales. en las relaciones, exacto. ¿Y cómo fue entonces que llegaste a tener un poquito de más claridad en ese tema? Pues bueno, pues fue muy padre porque lo primero, o sea, mi primer acercamiento cuando, pues sí, cuando me di cuenta que tenía un problema en ese sentido, ¿no? Como que de repente empecé a observar tal vez a los demás y decía, bueno, pues creo que la gente tal vez no, yo me sentía que yo demás, o sea, mis emociones eran como enormes, ¿no? Y como que la gente tal vez no le afectaba tanto. Entonces, tuve como varios acercamientos. Creo que el primero que me sirvió mucho fue precisamente este tema del feminismo, este tema del anarquismo por ahí también, ¿no? Que era como súper padre, ¿no? O sea, lo que empecé a hacer pues es cultivarme, digamos, en todo lo que son estas ciencias sociales. Y fue muy bonito porque en realidad creo que pude tener acercamientos precisamente como a esta parte, por ejemplo, de las relaciones afectivas, en donde, ya sabes, ¿no? Como que ante todo es la libertad de la otra persona y tu libertad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo como muy lindo. Sin embargo, siguió siendo un problema, porque entonces ya, ¿no? Para mí era como de, no, pues somos iguales, somos compas, y tú eres libre, yo soy libre, y viva la libertad, ¿no? Pero a la hora de la hora, seguía teniendo ese nudo en el estómago, ¿no? Era así como de a lo mejor, no sé, si no recibía una llamada telefónica en una semana, era así como de, no, ya me dejó, ¿no? Y entonces, a lo mejor todo ese discurso filosófico que en realidad sigo pensando que me parece como muy padre, a veces simplemente el enojo crecía y no lo decides, ¿no? Yo creo que eso es algo también como bien padre, que entender que muchas de esas emociones que tienes, las tienes y no decides, hoy a las 1:30 me voy a enojar por tal situación, o sea, simplemente son situaciones que crecen dentro de ti. Entonces, pues nada, precisamente tuve como ese acercamiento, pues primero empecé con el yoga, a tratar de meterme como al yoga y demás, y pues ahí mismo en el centro de yoga, pues fue que conocí precisamente a los maestros budistas, a los primeros maestros budistas con los que estoy ahorita. Bueno, ya platicaremos a lo mejor. Hay varios tipos de budismo, pero bueno. Y entonces con ellos fue donde empecé a incursionar y creo que en esta parte me gustó mucho. Se llama la tradición budista Maharya. Y me gustó mucho porque en especial ellos hacen especial énfasis en este tema de las emociones negativas, en el sentido de que hay muchos, digamos, escuelas de meditación, escuelas pues sí, tal vez, no sé si religiosas, no sé cómo llamarlo, de superación personal, de crecimiento personal, vamos a decirlo así, O escuelas que espirituales, ¿no?
O ¿Cómo? escuelas espirituales también. O escuelas espirituales, sí, claro, en donde siempre te dicen, bueno, a ver, vamos a cerrar los ojos y entonces piensa en la paz, ¿no? O incluso así, si tú lo ves de lejos, parecía que como que todos están cantando y se agarran las manos y son felices, ¿no? Y vamos, o sea, tú puedes llegar a alguna de esas escuelas y cantar y ser feliz, pero después en el tráfico tal vez algo pasa y te enojas y otra vez salen estas emociones negativas. Entonces, precisamente lo especial de esta escuela, Mahavria, es que es lo que ellos dicen, ¿no? O sea, hacen mucho énfasis en que sí están muy padres como estos estados espirituales elevados, pero el verdadero crecimiento personal y espiritual pues viene de mirar tu oscuridad, ¿no? Ese es, y eso es lo verdaderamente a veces valiente, ¿no? Que, que poder ver esa oscuridad dentro de ti, que todos la tenemos. O sea, que diga, no, pues yo no, yo soy puro. O sea, lo eres, pero pero va a haber, va a haber zonas grises que tal vez no quieras ver porque no las reconoces en ti o porque no las has perdonado, ¿no? Sí, O y sea, es como uno, dicen, o sea, el alma es perfecta, pero el humano es imperfecto, ¿no? Entonces, ahí viene mucho también el tema del ego, ¿no? Y de muchos temas que también has tú estudiado con ellos. exactamente, sí, sí, pues básicamente fue ahí, ¿no? Donde fue como, ok, ¿no? Me siento triste, ok, me siento enojado, ok, ¿por qué siento este enojo, esta frustración? Bueno, entonces lo que hay atrás de este enojo o esta frustración, pues es una decepción, ¿no? Ujú. Entonces, la capacidad de poder sentir esa decepción y dice, ¿no? Vivir el luto que tienes que vivir. O sea, por ejemplo, no sé, tal vez que, que pues ahorita, tal vez pensando en el tema de la cuarentena, que no puedo salir y eso me causa mucho enojo, mucha rabia y mucha frustración. Ok, vive el luto de que no puedes salir y acepta que no puedes salir y que esa es tu realidad, ¿no? Entonces sí, es como hacerte también un poco cargo de tu sentir. Sí, y algo que también mencionaba en una entrevista, de hecho para los que nos están viendo y están viendo la repetición, y no, bueno, no lo están viendo en vivo, les acompaño mucho a que visiten mi página. Estoy haciendo varias entrevistas con varias mujeres increíbles como tú, Dulce, que me da muchísimo gusto que nos hayas dado este espacio. Gracias. Pues bueno, la parte de cómo las emociones no hay que reprimirlas, sino dejarlas fluir, sentirlas, aceptarlas y después darles un buen término, un trabajo, ¿no? Para que no nos esté afectando tanto ni para la gente que nos está apoyando también. Sí, es complicado, ¿no? Yo creo que todos hemos visto esas noticias, ¿no? De los digamos, hay periódicos o hay gente que les dice, por ejemplo, estos crímenes pasionales, ¿no? Y precisamente a través del feminismo se dice, bueno, no son crímenes pasionales, son feminicidios, ¿no? Ok, ¿no? Son feminicidios. Pero incluso en el mismo feminismo, dicen, no, pues el hombre fue y mató a su mujer con un cuchillo, ¿no? Entonces, y vamos, y definitivamente este, no quiero quitar como la responsabilidad del asesino en este caso, ¿no? Pero a veces, o sea, hay que entender, lo que a mí me gustaría mucho es que entendiéramos precisamente de dónde nace esa furia o esa rabia capaz o lo suficientemente fuerte como para hacer que mates a tu pareja, que se supone que además tu pareja es como que la que quieres, la que amas y demás, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, cuánta frustración y cuánta rabia no había en ese hombre que fue y lo hizo, ¿no? Y precisamente el permitir entender esto puede hacer que evitar, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? A través a lo mejor incluso
políticas más de reinserción social y demás. O sea, mm, creo que va por ahí también mucho esta parte, ¿no? Les digo, no se trata de decir, bueno, ya que no vaya a la cárcel o que no reciba su castigo, por supuesto, ¿no? Porque es parte pues del daño social que está haciendo una persona así. Pero sí es como entender ese impulso, ¿no? Que puede salir del interior, esa tristeza o esa decepción profunda que alguien puede sentir y que te orilla a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, muchas veces creo que por ahí pasó de apenas de una noticia de un chico que se iba a suicidar y que al final también resultó que se quería suicidar precisamente porque había matado a, no sé si es sobrina o alguien, ¿no? Entonces, muchas veces esto demuestra que muchas veces las personas que incluso actúan así al día siguiente o a la hora siguiente o a la semana siguiente se sienten realmente profundamente arrepentidas, ¿no? Y si tú las entrevistas pueden llegar a decir, bueno, pues es que simplemente el odio, ¿no? La rabia se apoderó de mí y lo hice, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí es precisamente a eso me refiero con a veces con ver la oscuridad, ¿no? No tenemos que llegar a matar a alguien para no sentir esa oscuridad o esa rabia, ¿no? A veces simplemente tal vez es un golpe en la pared o simplemente no puedes no tener ningún tipo de reacción y estar feliz, pero no por eso no sentir la frustración interior. Entonces, de eso se trata, ¿no? No se trata de ir y actuar en consecuencia, ¿no? Sino, o sea, con el enojo o con la rabia, sino se trata de ser consciente, ok, estoy enojado, ok, siento odio, ¿no? Y incluso a mí me ha pasado que cuando a veces hago este tipo de meditación y realmente sentir ese odio, me doy cuenta que incluso no es tanto el odio hacia la situación o hacia el exterior, sino es a veces incluso un auto-odio, ¿no? Que es así como, oh, ¿no? Y entonces es permitir como ser consciente de ese auto-odio que puedes sentir y después, pues, perdonarte. Qué bonito. Eso, Sí, al final, ese es el resultado, ¿no? A lo que queremos llegar, ¿no? A claro. poder perdonar no solo a uno mismo, sino a los demás, ¿no? Uh-huh. Creo que es algo que has aprendido en todo este camino y creo Exacto. que te ha dado buenos resultados, ¿no es así? Sí, exacto. Sí, sí, bueno, eso creo que definitivamente la relación con mis papás es mucho mejor, con mis hermanos, con mis amigos, eh, con todos, ¿no? El tema, pues, de la pareja, pues ahorita precisamente no tengo una pareja, pero pero vamos, o sea, si antes yo creo que no sé el tiempo que duraba sin tener una pareja, era como una semana, a veces 2 días, ¿no? Porque, porque era como, aparte era como de, bueno, ya, ¿no? Como, tal vez sí, un poco esta parte incluso de no querer estar solo, ¿no? Y bueno, pero es eso, o sea, al final del día, por ejemplo, en el tema de la soledad, ¿no? Ese puede ser otro tema así muy interesante, ¿no? Y entonces uno puede decir, no, pues es que no me gusta estar solo. Y entonces, ¿qué hago? Pues busco compañía. Y a lo mejor puede ser relativamente fácil, sí, dependiendo la edad de cada uno o la situación, ¿no? Si a lo mejor si vives con tus papás o si estás casado y tienes hijos, pues igual es relativamente fácil no estar solo, pero al final del día es como volver a responsabilizar a otros tal vez de tu sentir, ¿no? Entonces, igual nuevamente con el tema de la soledad, uno puede permitir hacer como este mismo ejercicio que anteriormente con la rabia o con el enojo y es permitirte sentir el sentimiento ahí que es de la soledad, pues es el abandono, ¿no? Entonces, permitir sentir ese abandono que puede ser hasta existencial, ¿no? Ese abandono existencial y observarlo, ¿no? No querer, a veces queremos como
ay, ya, que acabe, ¿no? Ujú. Ya, ok, lo siento 5 segundos y ya ahora me siento mejor. No, o sea, permitirte sentir ese abandono existencial y porque a veces es eso, o sea, yo creo que al final del día, cuando uno acepta ese abandono existencial, a la conclusión que llegas es que así estés casado, con hijos, con papás, con 20 personas en una comuna, no sé, ¿no? Siempre, o sea, uno está solo, o sea, es como la gente va y viene, ¿no? El exterior va y viene, o sea, realmente ese abandono es de siempre, ¿no? Entonces, el no querer verlo simplemente es como no querer nuevamente asumir un poco la responsabilidad de nuestras emociones. Totalmente, totalmente, estoy muy de acuerdo contigo que a veces no sabemos estar solas con nosotras Ujú. mismas. Entonces recurrimos a otras opciones y al final no solucionamos nada, al final nos dañamos a nosotras y a la persona que está junto a nosotras. Entonces, gracias por esto. También quiero nos mandó un saludo Saúl Solís del Valle. Te mandamos un Ah, fuerte Saúl. abrazo. Y bueno, también si no pudiste ver esta transmisión en vivo, te invitamos a que veas también toda la entrevista completa, porque, bueno, Dulce trae mucho que compartirnos. Y hoy entonces dime, ¿cómo ha sido entonces el proceso de modificar tu mente con la meditación? ¿Qué herramientas has usado? ¿Qué nos puedes recomendar a nosotras para que podamos hacer ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad con algún ejercicio? No sé si tienes algún tip. Bueno, ahorita, bueno, digamos, este es como el principio desde mi punto de vista, incluso como para mí, o lo que sería el principio fundamental como de lo que sería la espiritualidad o practicar un camino espiritual, ¿no? Y puede a lo mejor parecer de cierta forma medio contradictorio porque dices, ¿cómo es espiritual pero si estás hablando del odio? O si es espiritual pero estás hablando del abandono, ¿no? Estamos como muy mentalizados a que tenemos precisamente un juicio respecto a algo y entonces todo lo demás es impuro, ¿no? Y lo cierto es que no, ¿no? O sea, cuando yo empiezo a profundizar un poco más en este tema de espiritualidad y empiezo a estudiar más, por ejemplo, a mí el hinduismo es algo que a mí me encanta, ¿no? Es porque vuelve a ser lo mismo, ¿no? Escuchas el hinduismo que empieza a hablar pues de Maya, ¿no? Maya es la ilusión y que tu ser, tu conciencia está más allá de Maya, que es la ilusión. Y nuevamente, por ejemplo, me metí también un poco en el budismo tibetano y Mm. es lo mismo, ¿no? O sea, habla de los estados perturbados de la mente y de cómo purificar esos estados. Entonces, todos en realidad llegan como a la misma conclusión, ¿no? Que digamos, este mundo eh, se, se podría decir que es una ilusión en el sentido de que no es tanto de que la ilusión de que si te caes y es como la Matrix, ¿no? O sea, obviamente si te caes del tercer piso o del quinto piso te vas a morir, ¿no? No es, las leyes de gravedad y todo existen, pero es una ilusión en el sentido de que creemos de que la felicidad está en las cosas externas, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a creer que si tenemos una vida con riqueza, con fama, ¿no? Eso en automático nos va a dar la felicidad. Y sin embargo, nosotros podemos ver, por ejemplo, muchos famosos, ¿no? Britney Spears, por ejemplo, no sé, y gente que tiene dinero y que efectivamente, y tú la ves, o sea, o conoces un poco de su vida y te das cuenta que no son felices, ¿no? Entonces eso lo único que nos está demostrando es de que pues no está ahí, ¿no? O sea, si en realidad eso fuera, digamos, A más B igual a C, entonces eso significaría que, que toda la gente que es famosa y rica en automático es feliz, pero no es así. ¿Por qué? Porque al final del día
igual, ¿no? Pues decir, bueno, es que a mí la felicidad me la va a dar una pareja, ¿no? Entonces todas las personas que están casadas, todas las personas que tienen una pareja serían felices, o la felicidad me la va a dar los hijos, ¿no? Y solemos poner como, o el trabajo, lo que sea, solemos poner como precisamente la responsabilidad de nuestra felicidad en lo que sea, ¿no? Y, y entonces hay algo precisamente que como que nos va a jalar al exterior y este, digamos, ser o esta conciencia de nosotros o nuestra alma, eh, pues se va a ir directamente hacia ese objeto, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, bueno, mi auto es el que me da la felicidad, ¿no? Y entonces sufro, ¿no? Sufro cuando a lo mejor no necesariamente que lo pierda, pero a lo mejor que lo rayo, ¿no? Lo rayo con la puerta, con la banqueta, con lo que sea. Entonces me causa sufrimiento. Y la idea es, no se trata, digo, hay muchas personas en lo largo de la historia que lo han hecho, ¿no? Que de vivir la vida de asceta, que es precisamente se rapan el cabello, se ponen hábitos de monje y dicen, bueno, entonces me voy a la montaña a desapegarme de todo eso. Vamos, o sea, no es como, no digo que no se pueda hacer, yo no lo he hecho, creo que no es necesario hacer eso para entender que finalmente, o sea, podemos tener tenemos tener relaciones de pareja, podemos tener de dinero, podemos tener lo que sea, ¿no? Pero entender que nuestra felicidad no está ahí, ¿no? O sea, la felicidad tiene que ver con estados del ser. ¿A qué me refiero con estados del ser? O estados de una mente pura también, ¿no? ¿A qué me refiero con estados de una mente pura o estados del ser? Es precisamente cuando podemos, por ejemplo, sentir gratitud, ¿no? O podemos sentir alegría, pero simplemente por el simple hecho de existir, ¿no? Estamos muy acostumbrados a agradecer, estamos muy acostumbrados a agradecer por la salud, ¿no? Pero entonces, si agradecemos por la salud, quiere decir que cuando estemos enfermos no vamos a ser agradecidos, ¿no? O otro estado del ser muy bonito es la generosidad, ¿no? Entonces, y uno lo observa, no sé si a lo mejor este tema, por ejemplo, de la generosidad, al menos para mí es muy sencillo de ver, ¿no? Porque sí puedes reconocer a una persona que a lo mejor es como, independientemente del dinero que tenga o la posición económica, ¿no? Que puede llegar a ser incluso así como, no, 5 pesos no, es mucho, ¿no? Y personas que incluso hasta podrían estar incluso en una situación de pobreza, por ahí hay una foto luego que circula en redes sociales, donde está como un vagabundo y está compartiendo su comida con un perro, ¿no? Entonces es como que precisamente esto nos da una claridad de que estos estados del ser no dependen de las situaciones externas, ¿no? Son estados virtuosos que tienen que ver con una mente pura. Y cuando hablo de una mente pura, no hablo precisamente de nuevamente esta mente racional, analítica y demás. La mente para los budistas habla de la percepción, ¿no? Es como la forma en como yo percibo el mundo, esa es mi mente, ¿no? Y que entonces, ¿cómo percibo yo el mundo? Pues si es a través de la mente, vamos a decir que la mente obviamente incluye las emociones. De hecho, la mente se podría decir que está en el corazón, ¿no? Para los budistas. O sea, es una forma de decir acerca de la percepción del mundo, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo percibo el mundo? Pues va a ser a través de cómo está mi conciencia o mi mente, ¿no? Y entonces, si yo tengo estados del ser virtuosos, como es esto, te digo, de la gratitud, de la paz, del perdón, de la mente atenta, de la generosidad. Entonces, si yo estoy como en este estado, mi percepción del mundo va a ser en ese sentido, ¿no? Y entonces algo que tal vez una mente perturbada podría ver como sufrimiento, no lo ves. O sea, para ti simplemente es algo sucediendo, es algo
pasajero, ¿no? O sea, también eso empiezas a entender que las cosas son pasajeras. Wow, tocaste temas muy importantes y muy profundos desde que pasamos del apego, la parte de que la parte espiritual no está peleada con lo material, que al contrario, Exacto. puedes encontrar tu parte espiritual aún siendo exitoso en diversas Claro. áreas, ¿no? En el amor, en el dinero, en la salud. Eso va a reflejar muchísimo tu lado, pues, espiritual, ¿no? Luego hablaste de los estados virtuosos del ser, que ustedes también lo tienen y lo manejan, la parte de la gratitud, el perdón, la generosidad. Creo que engloba muchísimas partes para que entonces tengamos, yo lo llamo como, alguna vez a mí me dijeron que yo tenía unos lentes, unas gafas muy distintas, que veía el mundo de manera distinta, y creo que es esa parte, ¿no? Exactamente. Esa es la mente. Exacto. La percepción. Me encanta lo que nos has compartido. Y bueno, Dulce, algo que nos quieras compartir ya para cerrar, por último, porque también sé que tú haces transmisiones en vivo, hablando más sobre estos temas, haciendo meditaciones en vivo. Creo que son los días sábados o domingos. Sí, son los días sábados a las 6 de la tarde. Es a través de mi Facebook, es Mahabu, y próximamente a través también de mi Instagram. No sé si a lo mejor por ahí puedas ayudarme a poner las ligas. Claro, en los comentarios de ambos. Pongo aquí tu nombre para que también te busquen ahí. Y pues muchas gracias. ¿Algo que nos quieras compartir para cerrar? Sí, bueno, creo que me quisiera compartir como las 4 nobles verdades del camino budista. Y la primera noble verdad es que en la vida hay sufrimiento. Esta es la primera. Luego, la segunda es, en la vida está el entendimiento del sufrimiento. Y bueno, la idea es que la cuarta es que no hay sufrimiento, o el sufrimiento no existe, ¿no? Entonces, el punto es de que es entender que en la vida hay dolor o hay sufrimiento. Es como lo primero que tenemos que hacer es aceptar, ¿no? Aceptar que a veces sufrimos, que hay veces en que situaciones externas nos van a causar sufrimiento, sí, porque sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema de la cuarentena o de la pandemia. Pero en el momento en que nosotros empezamos a observar y a entender este sufrimiento, se cumple la cuarta noble verdad, que es el sufrimiento no existe, ¿no? Porque precisamente al entenderlo, y sobre todo al perdonarnos estos, digamos, estados mentales impuros, llegamos a la conclusión de que no existe el sufrimiento. Entonces, yo creo que para mí eso es el estado del ser como más puro, entender que el sufrimiento no existe. Claro, todo está en la mente. Todo depende de tu interpretación y de cómo estés mirando estas situaciones, ¿no? Eso era lo que yo también mencionaba en esta página, de qué oportunidades te estás perdiendo Exacto. de este cuarentena, ¿no? O sea, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo lo bueno? ¿Estás viendo lo malo? Entonces, ahí va a depender mucho también de tus resultados y de todo el logro que puedas obtener más adelante. Gracias, gracias. Y a lo mejor solamente decir, ok, o sea, tampoco se trata, ¿no? De como que de obligarte a poner una cara feliz, o sea, a mí me pasa, ¿no? Yo creo que de repente, ahorita, por ejemplo, me siento bien, pero hace 4 días a lo mejor no me sentía tan bien. Y simplemente es cuando no me siento bien, pues no me siento bien y ya, ¿no? Y como aceptarlo, ¿no? Aceptar que tal vez puedes sentir abandono, puedes sentir rechazo, puedes sentir culpa, o sea, no hay nada malo, ¿no? No hay nada malo en esas emociones. Yo creo que también es parte de lo que yo he aprendido, que no hay nada malo en sentir este dolor. Y ya, ¿no? Y simplemente es como respirar y seguir, ¿no? Y sí, entender que finalmente es pasajero también. Perfecto.
Ay, y gracias a Violeta que nos pone, gracias por tan hermosa entrevista, se quitan muchas arañas de mi mente. Gracias de verdad, Violeta, a todos los que estuvieron viendo esta transmisión en vivo y para los que ven en la repetición, por favor sigan a Dulce Yolotzin, está haciendo transmisiones en vivo todos los sábados, Bajabu. también en Instagram, entonces, Bajabu, ¿no? Ya te los puse en los comentarios, ya les puse aquí tu nombre de perfil. Y bueno, pues muchísimas gracias. También a todos los que estén viendo también esto, más abajo hay entrevistas más interesantes. Todavía más, así todo está lleno de mucho contenido. Y espero también les guste y puedan también seguir compartiendo las historias y los proyectos de mujeres que están haciendo cambios importantes en el mundo, como tú, Dulce. Muchísimas gracias. Gracias, cuídense. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Adiós, adiós, gracias. Bendiciones.